tu dirección de correo electrónico. No lo pesqué, ¿no? ¿Cierra? No, sí. Hoy no se me dio vuelta la cámara. Corre. ¿Y te lo ingresar todavía, no? ¿Qué hago con esto? Mira. Listo, ahí pude. ¿Me escuchan? ¿Qué hago con esto? Connie. ¿Qué hago con esto? A ver, muéstrame, por favor. Te pide que correo autoriza la dirección, mete sgallardo@ccs.cl, por favor. Ahí sí. Listo. Hoy nos costó un montón conectarnos porque parece que está un poco inestable Instagram. Nos costó muchísimo entre la transmisión en vivo, aparecía error. Bueno, pero ya estamos acá. Vamos a esperar que se empiecen a conectar y les advierto desde ya que sí, estamos con problemas técnicos en esta aplicación, entonces eventualmente se nos va a caer un poquito la transmisión, pero sigan ahí porque va a volver. Ha estado intermitente estos días. ¿Quiénes se están conectando? Bueno, voy a partir presentándome mientras tanto. Yo soy Eva Méndez, soy abogada de Fundación Pro Bono. Para quienes no conocen muy bien la fundación, les cuento un poco quiénes somos. Somos una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es poder aportar en el acceso a la justicia a través de la ayuda y el voluntariado legal de abogados. La idea es prestar esta asesoría de manera gratuita a personas o grupos que estén en situación de vulnerabilidad, organizaciones sociales también y algunos microempresarios. ¿Qué nos convoca hoy día? Como ustedes, yo creo que muchos de ustedes saben, estamos haciendo transmisiones en vivo sobre distintos temas de derecho, de alguna manera para poder enseñar, ¿verdad? Algunas cosas que tal vez las personas no saben y es bueno que sepan esta educación legal. Entonces, desde Fundación Pro Bono estamos haciendo estas transmisiones. Hoy día vamos a hablar de un tema en particular, que es la mediación. Así que vamos a empezar a hablar de este tema con la persona que me va a acompañar, que es una abogada connotada, ¿cierto? Que vamos a esperar un poquito que se conecte. Mientras tanto, además comentarles que Fundación Pro Bono tiene abiertos sus canales de comunicación, es decir, aquí mismo ustedes van a poder preguntarnos dudas legales, consultas sobre el tema que vamos a hablar hoy día, que es la mediación, y por supuesto que si tienen casos o dudas de otros temas legales, por favor, ingresen su caso en nuestra página web www.probono.cl. Hay un banner que dice ingresa tu caso aquí, pinchas y ahí puedes ingresar el caso y alguno de nuestros coordinadores, abogados, ¿verdad? Según la especialidad, se va a contactar contigo. Hola, algún número para comunicarse. En este minuto estamos con problemas también con nuestras líneas de teléfono, pero en www.probono.cl al inicio aparece un nuevo teléfono donde ustedes pueden llamar también para poder comunicarse con nosotros. Así que los invito a ingresar a www.probono.cl. Hola, me están pidiendo el número de nuevo, por favor, www.probono.cl. Ahí aparece el teléfono nuevo para que puedan llamar y hacer alguna consulta. Ideal que ingresen las consultas a través de nuestra página web, porque así un coordinador de área, que también es abogado, va a poder contactarse con ustedes. ¿Ya? Esa es la mejor manera de poder contactarse. Me gustaría ver si está nuestra querida invitada el día de hoy. A ver. Aún no tengo aquí a la María Teresa para poder... Hola, para poder... no la tengo a la vista. A ver, aquí está. Aquí está. Listo. Empieza a conectar la María Teresa, que ya di el pase. Contarles un poco de qué se trata el día de hoy. El día de hoy se trata de la mediación. La mediación, yo creo que a muchos les suena esto. Es un tema no tan nuevo, pero sí tal vez un poco desconocido. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de esto, de esta herramienta que nos sirve para muchas cosas. Y vamos a entrevistar entonces hoy día a María Teresa Vial, que es abogada, socia de Gandarillas Montt del Río, un estudio jurídico, miembro de Fundación Pro Bono. También es mediadora, es árbitro, es consejera además del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio. María Teresa Vial, muchas gracias por estar acá conectada con nosotros. Por favor, si quieres, preséntate un poquito, háblanos un poquito de ti para que luego empecemos ya
con el tema de lleno. Bueno, feliz de habernos podido conectar finalmente, Eva, nos costó un poco. Bueno, como tú comentabas, yo soy abogada igual que tú, soy mediadora y árbitro, también soy mediadora externa del Consejo de Defensa del Estado, he hecho clases de mediación y soy una enamorada de la herramienta, así que feliz de estar conversando con ustedes de la mediación. Excelente. Bueno, para los que recién se están incorporando, entonces, el día de hoy vamos a hablar con María Teresa sobre la mediación, que es una excelente herramienta, y yo creo que es el minuto de dar nuestro puntapié inicial y partamos desde el comienzo, ¿verdad? Lo básico. ¿Qué es la mediación, María Teresa? Bueno, la mediación es un método de resolución de conflictos adecuado para muchos de ellos, en que las partes asistidas por un tercero independiente que es experto en negociación y a través del diálogo intentan llegar a acuerdos respecto de sus conflictos. Tiene un procedimiento y el procedimiento habitual es que se hacen audiencias con las partes, que pueden ser audiencias conjuntas, o sea, las dos partes en presencia del mediador, de este tercero imparcial, y también en realidad mediaciones privadas con cada una de las partes y después se da la oportunidad a la otra parte para poder tener su audiencia privada. Hay dos cosas, Eva, que yo creo que son importantes decirlas al tiro. Uh-huh. Dos características que para mí son bien claves. Y la primera es que en la mediación este tercero independiente no impone una resolución al conflicto. Ayuda a las partes a llegar a una solución, pero son las partes las que mantienen todo el tiempo el poder para aceptar o no aceptar una resolución adecuada a ese conflicto. Y la otra cosa que a mí me gusta mucho y que me parece muy importante es que la mediación, todo lo que se diga dentro del proceso de la mediación es confidencial. Entonces las partes están en un ambiente que es protegido, en el que no solamente pueden decir sus posiciones, sino que pueden contar cuáles son sus reales intereses. Digamos. Es un ambiente protegido y esto es muy efectivo para poder llegar a alguna solución. O sea, súper importante, primero que es colaborativo, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Segundo, que hay un tercero imparcial que facilita el diálogo, claro, ¿cierto? El encuentro entre estas partes para solucionar el problema que tienen, ¿verdad? Y lo otro es que las partes voluntariamente se someten a este procedimiento. Es decir, que en cualquier minuto podrían quizás no seguir. Claro, en cualquier minuto podrían a lo mejor no seguir, podrían estar a punto de llegar a un acuerdo y darse cuenta que el acuerdo en realidad no satisface sus intereses. Es, como tú bien dices, es un procedimiento voluntario. Perfecto. Y yo creo que todos se están preguntando, ¿sobre qué cosas se puede mediar? Porque claro, bueno, tenemos desde conflictos, ¿verdad?, con vecinos, tal vez temas penales, la gente se preguntará, temas de familia, violencia intrafamiliar, ¿qué cosas se pueden mediar, María Teresa, y qué cosas no? Porque tal vez hay cosas que no se pueden mediar. Bueno, como tú bien dices, hay materias en que la mediación es obligatoria. Ojalá la fuera en muchas otras y yo creo que a eso vamos. Va a haber alguna ley de mediación civil en algún minuto en este país, pero por el momento hay mediación, va a haber, hay que tener fe. Por el momento hay mediación obligatoria en familia y en salud. En familia, bueno, tú eres una abogada muy conocida, experta en familia, así que tú nos puedes ilustrar mejor que yo. Y en salud, cuando hay problemas con prestadores públicos, es el Consejo de Defensa del Estado el que designa un mediador. Y cuando hay problemas con un prestador de salud privado, es el Servicio de Salud el que designa de una lista de mediadores que tiene. Ahora también existe la mediación civil y comercial, que puede ser ante un mediador privado, como comentábamos, o ir a un centro especializado como el CAM, como el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, en el que ahí se designa un mediador que estamos seguros va a hacer un buen trabajo porque ha cumplido estándares muy estrictos de conocimiento, de estudio y de profesionalismo.
Eso. Bien. Y tú como decías, por ejemplo, en temas de arrendamiento, si tengo un problema con el arrendatario o con mi arrendador, Por ¿servirá si yo lo supuesto, sí, por llamo? supuesto. Hay mediación además, hay mediación escolar, hay mediación vecinal. Es una herramienta que sirve para todo tipo de conflictos cuando las partes quieren mantener el poder sobre la decisión que va a resolver su conflicto. Y es muy importante entender esto porque requiere que las partes trabajen mucho su conflicto, porque tienen que entender no solamente su postura, sino que los intereses que están buscando y la postura de la otra parte y los intereses que hay detrás, para intentar llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de todas las partes, que es distinto que en otros mecanismos de resolución de conflictos. María Teresa, y para que nuestras personas que nos están viendo, nuestro público, nos entienda un poquito, ¿el mediador quién es? ¿Es un juez o es No, un tercero o las partes lo designan? ¿Cómo funciona eso? ¿Quién es el bueno, mediador? ¿Qué estudió? ¿Se prepara? ¿No se prepara? como te comentaba, el mediador, bueno, es un profesional. Pues hay muchos mediadores que son abogados o que son psicólogos, pero es un profesional que después se especializa en la resolución de conflictos y tiene un montón de herramientas de negociación que utiliza para que las partes, para ayudar a las partes a trabajar el conflicto. Las partes cuando llegan a una mediación, la verdad es que no es fácil llegar a una solución. Las partes no es que lleguen a la mediación y digan, yo vengo dispuesta a llegar a una resolución, a un acuerdo. Es muy difícil llegar a ese acuerdo. Entonces hay que trabajar con distintas herramientas y para eso hay que estudiar. Los mediadores estamos estudiando todo el tiempo y los mediadores tienen una especialidad, que es la negociación. Perfecto. O sea, la negociación y la mediación no es lo mismo, porque hay gente que podría decir, pero es lo mismo que negociar la mediación. Y yo No, entiendo que va más allá, ¿cierto? no. Mira, yo te voy a explicar con un ejemplo para que nos resulte un poquito más fácil y un poquito más ameno, las diferencias entre la negociación, la mediación, el arbitraje, que en general se estipulan como en cláusulas escalonadas en los contratos y que van desde el método menos adversarial, que sería la negociación. O sea, un ejemplo muy fácil, yo tengo un contrato de arriendo y bueno, estamos en la mitad de la pandemia, está la embarrada, ¿qué hacemos? Y entonces me contacto con mi arrendatario y entre los dos tratamos de llegar a un acuerdo. Me dan plazo, intentamos llegar a un acuerdo. Ese acuerdo no se concreta, porque lo que yo lo que necesito es no pagar y la otra parte lo que necesita es que le paguen, porque en realidad vive de ese arriendo. Entonces pasamos a la mediación. Pasamos a la mediación y ¿qué hace el mediador? El mediador como tercero experto entonces trata de investigar con las partes cuáles son sus verdaderos intereses. Entonces, el que tiene arrendado este local, dice, bueno, a mí me interesa mucho quedarme con este local, porque la verdad es que toda mi clientela sabe que estoy ahí, lo tengo súper bonito, tengo un nombre ahí, y entonces el arrendatario dice, pucha, este arrendador ha sido bueno durante 10 años, yo tampoco, me tiene el local perfecto, precioso, y yo tampoco quiero perder este arrendador. Entonces buscamos alguna alternativa. Y se me ocurren varias, pero por ejemplo, llegan a un acuerdo en que el arrendatario va a pagar los gastos comunes y en un periodo posterior, cuando las ventas mejoren, va a pagar un mayor gasto. Se va a poner al día ahí. Claro, se va a poner al día o va a aumentar el periodo de arrendamiento, etcétera, etcétera. Bueno, si resulta que una de las partes se niega a trabajar el conflicto o no quiere llegar al acuerdo o resulta que el acuerdo no satisface su interés, entonces dice, chuta, yo tengo en mi contrato estipulado un arbitraje, por ejemplo, y entonces me voy a un arbitraje. ¿Y el árbitro qué hace? El árbitro conoce del asunto, conoce las posturas de las partes, como las partes se lo están contando. Y después de analizada la prueba y un procedimiento estándar, entonces impone una solución, aunque a las partes no les guste. Impone una solución y las partes no tienen mucho derecho de pataleo ahí, salvo recursos ante las Cortes Superiores.
Perfecto. O sea, ahí tenemos otra diferencia, ¿verdad? La mediación Ujú. es un tercero imparcial, que es un profesional, que tiene herramientas, ¿verdad? Que van a permitir que estas partes logren acercar sus posturas y finalmente encontrar de manera colaborativa la solución a este conflicto que tienen. Mientras que el Claro. arbitraje es un tercero imparcial, que es un juez árbitro, ¿verdad? Quien dirime Ujú. la controversia y quien resuelve e impone la solución. Entonces vemos que tal vez hay hartos beneficios en la mediación. ¿Qué beneficios ves tú, Sí. María Teresa, en recurrir a esta forma alternativa de resolución de conflictos? A mí me parece, Eva, que hemos evolucionado muchísimo en la sociedad y me parece que también la resolución de conflictos debe evolucionar. La gente está más empoderada, la gente quiere decidir lo que le afecta directamente. La mediación es un sistema muy apropiado para eso, porque son las partes las que finalmente deciden cuál es la solución correcta al conflicto y qué es lo que de verdad les va a servir. Porque probablemente una sentencia de un árbitro o de un juez después de un periodo muy largo puede llegar tarde para resolver ciertos conflictos, ¿sí? Y además, la relación entre las partes se puede ver totalmente quebrada. En la mediación, el tiempo es menor. La parte tiene el poder, mantiene el poder, y yo creo que la sociedad moderna entiende que el afectado con una decisión debe tener algo que decir respecto de la solución de la misma. Y por eso me parece que la mediación, que además tiene un desarrollo enorme en otros países y con grandes resultados, es la herramienta del futuro para mí. Fantástico. Y yo creo que muchas personas se preguntan, porque, a ver, hay como, a veces las personas dicen, bueno, yo quiero que un juez resuelva esto, pero nos topamos con esta mediación que es fantástico, es un procedimiento previo, ¿verdad? Que no requiere, es más corto, también es más barato, ¿cierto? Por Y las mismas supuesto. partes llegan a este acuerdo a través de su voluntad y la colaboración y las herramientas facilitadoras que te da el mediador. Entonces las personas se preguntarán, bueno, pero si llegamos a un acuerdo, ¿dónde queda plasmado ese acuerdo? ¿Qué fuerza tiene ese acuerdo si el día de mañana alguno de los dos no lo cumple? Bueno, el mediador, que es un profesional, sabe que el acuerdo debe tener cierta fuerza para poder cumplirse, si no todo el proceso no tiene ningún sentido, la verdad. Entonces, ese acuerdo puede plasmarse, por ejemplo, en una escritura pública, en una transacción, en un avenimiento, en un finiquito, todo depende de la materia que fue resuelta y también de de la solución propuesta. Pues como tú sabes, en materia, por ejemplo, de familia, se levanta un acta que pasa al tribunal de familia y el tribunal de familia le da, si lo aprueba, le da fuerza de sentencia. Pero una de las tareas del árbitro o sea, del árbitro, perdón, del El mediador. mediador, es explicarle a las partes y darles herramientas que permitan que este acuerdo sea efectivo, si no, no tiene sentido, la verdad, es una pérdida de tiempo. Exacto. Bueno, y la pregunta al millón, porque yo creo que todos se están preguntando. Primero, ¿dónde? ¿Dónde encontramos mediadores? ¿Solamente hay un Los organismo o mejores. hay varios? De cerca va a venir la recomendación. Bueno, pues los mejores, digamos los mediadores, que están bien preparados, ¿ah? Bueno, Que tienen depende. programas de 1000 mediaciones, por ejemplo. Por No, pero ejemplo, en general, por ejemplo. ¿dónde se puede recurrir para tener mediadores? Bueno, como comentábamos, depende, en familia, en centros licitados, en salud, o el Consejo de Defensa del Estado, o el Servicio de Salud que corresponde, y en materia civil y comercial, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. Esos son, yo creo, los mejores. Viene de cerca, lo sé, pero los conozco. Los conozco Y lo y la verdad es otro, que son muy probados. Y lo otro que, si me permites, Eva, comentar, es que tenemos adelante. en el centro un programa que ha sido muy exitoso, que ofrece 1000 mediaciones gratuitas para conflictos que no superen las 3000 UF, que en estos momentos de dificultad son muchos, en el que se les designa un mediador. Las designaciones son todas las semanas, o sea, este es un sistema que va bastante rápido, ¿eh?
No hay grandes esperas, no hay grandes requerimientos de contratos, se acompañan los documentos que se tienen y se empieza a trabajar, ¿sí? Bueno, y este programa, como te cuento, ha sido muy exitoso y pueden acceder todos quienes tengan un conflicto civil o comercial de hasta 3.000 UF. Y es gratuito, Perfecto. pero con muy buenos mediadores, con mediadores que tenemos en la lista de mediaciones más importantes. Aquí no tenemos una lista premium y una lista para mediadores, para mediación gratis. ¿Mm? Perfecto. O sea, tener súper claro que existen lugares, centros de mediación, ¿verdad?, donde las personas pueden recurrir y presentar su solicitud, ya sea, no sé, cuando se trata, vamos a repasar eso, cuando se trata de temas de salud, con hospitales públicos, al Consejo de Defensa del Estado puede pedir su mediador. Cuando son instituciones privadas, es decir, clínicas, se pide a la Superintendencia de Salud también un mediador. Cuando se trata de temas de familia, pide al tribunal. Pide al tribunal, ¿verdad?, la solicitud de mediación para que el tribunal lo derive a un centro licitado y para que puedan asistir a las personas en esta mediación. Y también temas particulares se pueden solicitar en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio. Claro, Existen también, otros centros. también si conocen un mediador privado, por supuesto, pueden. Exacto. Existen otros centros también de mediación que dicen relación con las clínicas jurídicas también. Algunas clínicas jurídicas tienen centros de mediación donde también tratan de facilitar, ¿verdad?, esta herramienta para las partes para que puedan llegar a un acuerdo. Importante, y quería preguntarte lo siguiente, María Teresa, ¿el mediador está obligado, es su deber, proponerle a las partes soluciones a este conflicto? ¿Es obligatorio que proponga o en realidad es de la esencia, que él vaya proponiendo a modo de conversación, ¿verdad?, cuál podría ir siendo una alternativa a solución? No, el mediador lo que hace es guiar a las partes para que ellas mismas lleguen al acuerdo, ¿sí? Claro, hay técnicas y uno podría decir, esta guía es un poco dirigida al acuerdo, por supuesto, pero es la parte la que decide cuál es el acuerdo que conviene a la resolución de este conflicto. ¿Sí? ¿Y el mediador suele investigar los temas o el mediador se queda con lo que les van contando las partes y con tal vez ciertos antecedentes que puedan ir aportando las partes, de manera voluntaria, por supuesto? ¿O el mediador indaga más allá? El mediador intenta que las partes sean las que indagan más allá. Por ejemplo, les pide que les traigan antecedentes, por decir, una de las partes puede decir, no, es que el arriendo está muy caro comparado a los vecinos. Bueno, ¿por qué no indaga y me trae documentación para presentar a la otra parte, o me trae criterios objetivos respecto de esto para poder ir aunando posiciones y llegando a un acuerdo? Yo no saco nada con decir el arriendo está caro, pero si yo traigo documentos que acreditan que todo el sector está pagando la mitad, probablemente con eso yo puedo acercarme a la otra parte en la posición que tenemos y llegar a un acuerdo. Claro, porque finalmente un mediador que se limita a escuchar tal vez no es del todo, no es tan bueno, digamos, sino que es mejor no es un confesor. El mediador no es un confesor de las partes, ni es una persona buena onda y que con habilidades blandas va a intentar que las partes lleguen a acuerdo. No, esto es un profesional que guía a las partes para que ellas mismas resuelvan el conflicto, pero guía, porque si no hubieran llegado a la resolución del conflicto en las negociaciones, no necesitarían a un tercero imparcial metido ahí, ¿no? Claro. María Teresa, ¿y se necesita abogado para asistir a estas mediaciones o no se requiere abogado? ¿O depende? En general, la mediación trabaja con las partes y no se requiere abogado, pero hay ocasiones en que uno se da cuenta que la parte no cuenta con toda la información que necesita para llegar al acuerdo. Y en ese tipo de mediaciones es recomendable que vayan con abogado. Y por otra parte también me ha sucedido muchas veces en que hay partes que tienen más poder que otras. Y la parte que va con más poder a veces va con dos abogados. Entonces, en esas ocasiones es bueno que la parte vaya con un abogado. Además, hay otro tema, que las partes en general confían mucho en su abogado, y si su abogado confía y conoce la herramienta, es un
input más para llegar al acuerdo. Así que Perfecto. a mí me gusta trabajar con las partes cuando llegan con abogados, y de todas maneras, si no hay abogado, el mediador se va a preocupar de tratar de equilibrar un poquito la relación, de forma de decirle a la parte, mire, usted necesita esta información, búsquela acá o búsquela allá. Lo que sí, el mediador es un tercero imparcial, no es abogado de ninguna de las dos partes, ni de las dos, ni de una de las dos. Y por lo tanto, cuando hay estos desequilibrios o cuando hay materias que la parte no domina, es mejor que tengan un abogado. Ahora, la cantidad de emprendedores que se han hecho absolutamente solos y que conocen todo es muy grande en este país. Y entonces Sí, por ellos supuesto. probablemente no requieren abogados porque son los que mejor conocen sus derechos y todo lo relativo a sus negocios. Así que ellos no necesitan abogados, se manejan mucho mejor que nosotros los abogados. María Teresa, y durante el proceso de mediación, ¿verdad? Que dijimos que vamos a recapitular un poquito, estamos hablando de la mediación para quienes recién se están conectando, ¿cierto? Que es este método alternativo de resolución de conflictos, es una forma previa para no tener que entrar a juicio, sino que dejamos el conflicto en manos de un tercero imparcial, que es un facilitador de herramientas para que las partes de manera voluntaria y colaborativa lleguen a la solución de su problema. Se da en distintas materias, ¿verdad? En temas civiles, temas comerciales, en materia de salud también se dan mediaciones, y también en temas de familia. En algunos casos son mediaciones obligatorias para ciertas materias. Además dijimos, ¿verdad?, que existen distintos centros de mediación donde uno puede ir a solicitar su mediación. En temas de familia la solicitan en el tribunal, en temas de salud en la Superintendencia de Salud o en el Consejo de Defensa del Estado, dependiendo si es una institución privada de salud o es una institución pública de salud. Y además dijimos que es un proceso que se desarrolla en distintas audiencias, se podría decir, distintas reuniones, ¿cierto? En distintas reuniones, donde las partes podrían ir o no con abogado, eventualmente van con abogado, y también funciona y facilita algunas cosas, ¿cierto? El mediador tiene un deber de confidencialidad, estas reuniones en un ambiente protegido, ¿cierto? Y el mediador va facilitando, va entregando herramientas, va escuchando lo que dicen las partes y tratando también de proponer ciertas vías que podrían ser beneficiosas para ambas, ¿cierto? Y dando Ciertas soluciones dando trabajo a las partes respecto de su de su posición, conflicto, de su problema. de sus intereses, dando trabajo a las dos partes para que trabajen el conflicto. Aquí lo clave es trabajar el conflicto. Y a lo largo de estas sesiones de mediación, ¿verdad?, el mediador siempre cita a ambas partes, o eventualmente puede citar incluso a las partes por separado. Claro, hay, como te comentaba, hay audiencias en que cita a las dos partes, y también hay audiencias privadas. Lo que hace un mediador cuando tiene una audiencia privada es de todas maneras notificar a la otra parte de que va a tener una audiencia privada, y que ella pueda también solicitar una audiencia privada si necesita, digamos, o si cree que su derecho... Y al final del proceso, ¿cierto?, si es que las partes llegan a un acuerdo, se va a plasmar en un documento que va a tener un valor finalmente como sentencia judicial, se podría decir en algunos, ¿cierto? ¿Y cuál es la manera de hacer cumplir? ¿Qué pasa si una de las partes entonces no cumplía lo acordado? También lo habíamos comentado, ¿sí, María Teresa? Sí, tiene un documento que puede exigir por vía judicial, eso es. Perfecto. Uh-huh. Y los beneficios es que... Y por supuesto, ese procedimiento es bastante más rápido que tener un juicio directamente con el problema, digamos, si no hubiera llegado a un acuerdo. ¿Mm? Por supuesto que sí. Claro, es como antes de, ¿cierto? Es una herramienta que se puede usar antes de tener quería, Eva, que no... Perdón. Eva, que no se nos fuera también... ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, ahí sí. Yo quería, Eva, también recalcar que un proceso de mediación en general toma muchísimo menos que un arbitraje, muchísimo menos que un juicio, y que este ritmo lo dan las partes. Ahora, muchos mediadores, y a mí me gusta mucho, en la primera audiencia, en conjunto con las dos partes, pone determinadas fechas para que las partes sepan a ciencia cierta cuánto va a demorar
la resolución de ese conflicto si es que se resuelve. Y eso también les da certeza respecto de lo que va pasando. Bueno, y otra cosa que también me gustaría recalcar, que no la hemos dicho, es que participar de un proceso de mediación no implica que después no pueda ir al arbitraje, no implica que después no pueda ir a un juicio, es una herramienta adicional, como tú bien decías, voluntaria, pero adicional, es darse una oportunidad para hacerse cargo del conflicto de uno con la otra parte, para trabajar el conflicto de manera profesional, porque la negociación no resultó, entonces trabajar el conflicto de manera profesional es una oportunidad para las partes y llegar a un acuerdo. En general uno ve se demoran 2, se demoran 3 meses cuando mucho, pero llegan a un acuerdo, y un acuerdo que, como dices tú, tiene fuerza obligatoria. Es muy importante, las partes en general se van muy contentas con el proceso. Sí, yo creo que además es una buena herramienta como para promover un poco la paz social, se podría decir. ¿Ah? Porque son ellos Sí, de mismos todas los que maneras, trabajan el conflicto, ¿cierto? Y lo van el conflicto. resolviendo. Sí. No, y además que con el atoro en la justicia que tenemos y que vamos a tener cuando termine todo este periodo, la verdad es que justicia que llega demasiado lenta a veces no alcanza a ser justicia, digamos. No es Eh, justicia, por supuesto. Ahora con la nuestro, pandemia, ¿cierto? claro, nuestro pobre arrendatario del local ya quebró y el otro señor ya tuvo que vender el local porque la verdad es que ninguno de los dos pudo salir a tiempo con una solución que les conviniera. Por supuesto. Súper importante Ujú. entonces, para quienes nos están viendo, que hemos ido respondiendo las preguntas que nos están haciendo. Yo los estoy mirando en otro lado porque a mí no me están apareciendo las preguntas acá directamente. Recordarles, por favor, que cualquier consulta o dudas que tengan, nos escriban por este mismo medio, ¿verdad? Porque me están dando las preguntas por interno, y además, si tienes algún caso que necesites en que te prestemos asesoría legal gratuita, por favor ingrésalo en www.probono.cl. En el banner ingresa tu caso aquí, y alguno de nuestros coordinadores abogados se contactará contigo, por supuesto conforme a la especialidad, ¿cierto?, para poder ver la manera de ayudarte. Estamos con la María Teresa Villar, que nos está hablando de la mediación. Fíjate, María Teresa, que hay algo bien, a mí me llamó la atención bastante, esto de la mediación escolar, que es algo bien, es como bien nuevo, como bien desconocido además. Que los mismos niños se organizan, los centros de alumnos, creo, o el deportista destacado, ponte tú, que es como el mediador. ¿Has tenido nociones de eso también, María Teresa? Mira, no he participado, pero la verdad es que me interesa mucho porque veo que los niños actuales parece que van a ser más evolucionados que nosotros para resolver sus conflictos y van aprendiendo desde muy chiquititos a escuchar, a tener una escucha activa, a escuchar a la otra parte y tratar de resolver ellos mismos los conflictos. Cuando uno resuelve su propio conflicto, además, en general tú me preguntabas, ¿cómo podemos obligar a la otra parte a cumplir un acuerdo? Cuando el acuerdo no ha sido impuesto, cuando el acuerdo, la parte está convencida de que es el acuerdo correcto, se ve muy poco que la gente no quiera cumplir con ese acuerdo porque es propio, no es impuesto por otros. Entonces me parece que cuando los niños aprenden a manejar sus conflictos y llegan a una solución, esa solución, para empezar, en general, es muy novedosa, es muy propia, y al sentirse propia, su ejecución es más fácil y más duradera. Por supuesto que sí. Excelente. 1.000.000 de gracias, María Teresa. Yo creo que nos quedó súper claro esta forma alternativa de resolver los problemas, los conflictos a través de la mediación. Se puede mediar, yo creo, prácticamente en todas las materias. Hay algunas cosas que no se puede mediar. En temas penales no es mediable. Cuando hay temas de violencia intrafamiliar tampoco es mediable. Hay mediación que es obligatoria en temas de familia, ¿verdad?, que son los alimentos, los cuidados personales y la relación directa y regular. Sin embargo, ahora con la pandemia ya no está siendo obligatorio, ¿cierto? Al menos hasta que pasemos este periodo. Y por supuesto, los temas de salud tienen que pasar sí o sí a mediación, pero dependiendo de si es un hospital público, la solicitud de mediación se hace en el Consejo de Defensa del Estado, y si es un hospital privado, o sea, una clínica o un centro de salud privado, la solicitud de mediación se hace en la Superintendencia de Salud. ¿Qué más puedo decir? Una cosa, María Teresa, una última, adelante.
una última cosa que quiero decir. Las mediaciones en general, y siempre las hemos hecho en forma presencial, pero ahora han funcionado Ya, muy bien vía Zoom, porque resulta que, bueno, todas excelente. estas mediaciones que te digo yo gratuitas y todas las que van entrando al centro de arbitraje y a mí que me tocan hacer mediaciones en salud, la respuesta y el procedimiento tiene que ser rápido y tiene que ser ahora. Y vía Zoom, aunque no es lo mismo que presencial, está funcionando muy bien. Así que los invito a todos los que tengan un conflicto que se acerquen, que se metan a la página web del CAM Santiago, www.camsantiago, y pinchen la solicitud y se acerquen porque van a tener una muy buena experiencia. Excelente, muchísimas gracias María Teresa. Yo creo que vamos a ir ya cerrando esta transmisión, espero que haya sido de su agrado, espero que hayamos podido resolver las dudas que tenían al respecto, dejarlos desde ya invitados a que estén atentos a nuestro Instagram porque vienen transmisiones súper interesantes, una de ellas es como para continuar un poquito el ciclo de lo que es la mediación y estas maneras de resolver los conflictos, más adelante vamos a hacer una sobre arbitraje, comunidades, partición de comunidades hereditarias, liquidaciones de sociedad conyugal, como para que lo tengan un poco en mente. Y también, por supuesto, vamos a hacer algunas transmisiones sobre migración. Así que para que estén atentos ya, porque en nuestro Instagram vamos a ir poniendo los avisos de las siguientes transmisiones, dadas las solicitudes que hemos tenido. Así que viene migración, conexión de migración y vienen conexiones también para arbitraje. Muchas gracias María Teresa, los invito a ingresar su caso a www.probono.cl, en el banner ingresa tu caso aquí y estamos en contacto, nos estamos viendo en una próxima De todas transmisión. maneras. María Teresa, muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao, hasta la próxima. Chao.